Cordiales saludos. Desde el Ministerio Cristiano Misión Baluarte de la Verdad, extendemos una bendición, que la gracia y la misericordia de Jehová los alcance, y seguimos con esta seguidilla de videos en la cual intentamos explicar las frases de Jesús en la cruz. En esta ocasión nos ha correspondido la que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Esta palabra que usa Jesús, esta frase, tengo sed, denota en la Biblia una necesidad. En la Biblia, cada vez que se habla de un sediento, se está hablando de un menesteroso, de un necesitado. La sed puede implicar necesidades físicas, necesidades morales o necesidades espirituales. Esto lo podemos ver en el tradicional Sermón del Monte, que se encuentra contenido en el Evangelio según Mateo, a partir del capítulo 5, y leemos en el versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así entonces, cada vez que la palabra nos habla de un sediento, se está refiriendo a un necesitado. La sed es sinónimo de necesidad. Puede ser una necesidad física, puede ser una necesidad moral o puede ser una necesidad espiritual. Ahora apliquemos esto que estamos narrando, que estamos relatando. Podemos aplicarlo o contrastarlo con el carácter de Dios. La primera pregunta que nos surge es: ¿Dios tiene necesidades? Y la respuesta categórica tiene que ser no. Dios no puede, por su naturaleza y su carácter, tener necesidades. Esta respuesta la podemos encontrar en el libro de Colosenses, en su capítulo 1, versículo 17, dice, leamos un poco desde el 16: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Esto nos está enseñando el carácter autosuficiente, autosostenible de Dios. Dios es Dios en sí mismo. Dios no necesita nada para existir. Luego, si Dios es autosuficiente, Dios no tiene necesidad alguna. Y no solo esto, también podemos entender el carácter de Dios cuando leemos lo que Él afirma de sí mismo. Por ejemplo, Él afirma ser un Dios proveedor. La muestra más clara de esta característica de la naturaleza de Dios la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 20, versículo 8, desde el 8 hasta el 14, podemos encontrar esta historia famosa de Abraham, en la cual Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo, a Isaac, y Abraham decide subir el monte. Cuando encontraban subiéndose el monte, el hijo le pregunta: papá, pero no llevamos cordero para el sacrificio. Y Abraham contesta: Jehová proveerá, el Señor proveerá. Cuando se encontraron arriba, Abraham relata el libro de Hebreos, convencido de que el Dios que había sido poderoso para darle un hijo en su vejez, iba a ser poderoso para devolverlo de la tumba, decide entregar a su hijo en sacrificio para Dios. Dios lo detiene y le dice: no lo hagas, Abraham, porque ya sé que me amas, por tanto no me has negado ni siquiera a tu único hijo. Y entonces Abraham entregó por amor a Dios a su único hijo. Y dijo Abraham: mira hacia atrás. Encontró Abraham entonces un cordero a sus espaldas. Hizo ahí un altar Abraham, el cual llamó Jehová Jireh, que traducido es: el Señor proveerá, el Señor provee. Entonces encontramos estas dos características de Dios. Primero, Dios es un Dios autosuficiente y Dios es un Dios proveedor. Pero nos surgen entonces varias preguntas. Si Dios es un Dios autosuficiente, ¿por qué afirmó tener sed? ¿Por qué afirmó ser un necesitado? ¿Por qué se identificó como un necesitado?
Y la segunda es, ¿cómo puede un necesitado ser un proveedor? Para poder dar solución a estos cuestionamientos es necesario entender la figura del Cristo. Y para eso considero que no hay nada mejor que ir directamente al libro de Isaías, en su capítulo 53, en su versículo 5 nos dice: mas él herido fue por todas nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga nosotros fuimos curados. Esto nos dibuja la figura del Cristo. Esto nos dibuja la figura del siervo sufriente que expresa el profeta a lo largo de su libro. ¿Qué quiere decir esto de que por su llaga nos fuimos nosotros curados? Esto nos manifiesta que nuestro bien, nuestro bienestar, nuestra bendición se encontraba sujeta, se encontraba completa y absolutamente dependiente de que Jesús recibiera en sí mismo, en su cuerpo, todo el mal que nosotros merecíamos. Por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Jesús manifestó que tenía sed, lo que realmente estaba diciendo era que nuestras necesidades habían sido clavadas en aquella cruz, parafraseando un poco aquella frase famosa del libro de Colosenses, según la cual dice que Jesús quitó de en medio el acta de decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz del Calvario. ¿Tiene esto sentido? Por supuesto. Solo revisen estos dos puntos. Primero, para poder escoger tú pasar necesidad, tienes que ser un Dios suficiente, tienes que ser suficiente. Nosotros, los hombres, no escogemos pasar necesidad, no escogemos tener necesidades. Miren, por ejemplo, nadie decide hoy no voy a comer o hoy no voy a tener sed, sencillamente tenemos sed. Pero Dios, no teniendo ninguna necesidad, vino al mundo a pasar necesidades para poder solventar nuestras necesidades. ¿Esto tiene que ver con un Dios proveedor? Pues claro, solamente un Dios proveedor puede haber provisto la solución al problema del pecado y la maldición del pecado en la vida del hombre. Él proveyó un cordero, como en los tiempos de Abraham. Lo hizo cuando quiso sacrificar a su hijo Isaac. Este cordero ya no fue un animal, sino fue Cristo Jesús. Y sobre él recayó toda la maldición del pecado y todas las necesidades. Él pasó necesidad para poder solventar nuestras necesidades. Yo no sé si no tengo forma de conocer qué necesidades tienes tú en tu vida, pero sí estoy seguro que tienes al menos una necesidad en común con todos nosotros. No sé si ustedes han revisado que los niños tienen un tipo de jueguito donde colocan fichas, estrellitas, cuadritos, circulitos, y el juego consiste en que el niño hay un circulito y tiene que colocar el círculo donde está el huequito donde va el círculo, la estrellita donde va la estrellita y el cuadrado donde va el cuadrado. Considera que el hombre es como ese jueguito, y cada hueco que hay es una necesidad del hombre, y hay una necesidad donde no va a caber más nada, y es tu necesidad de Dios. Y como tienes ese vacío de Dios, intenta llenarlo con otras figuras, intenta llenarlo con dinero, intenta llenarlo con placeres, pero ahí donde va el circulito no va a caber un cuadrado nunca, porque tienes la necesidad de Dios. Por eso yo te invito el día de hoy a que recibas al Señor Jesús, el cual podrá satisfacer todas tus necesidades, como dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará con él todas las cosas? También te invito a que leas el libro de Juan, en su capítulo 4, versículo 13, dice: y respondió Jesús y dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Querido amigo, yo no sé si tú ya recibiste a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Quizás lo recibiste y estás apartado,
Quizás nadie nunca te ha predicado, pero yo hoy te invito a que recibas a aquel que puede solventar todas tus necesidades, tanto físicas como espirituales, a aquel que puede satisfacer tu necesidad de identidad y tu necesidad de propósito, aquel que puede solventar todas las necesidades que hay en tu casa, de salud, bienestar, comida, y sobre todo que puede darte el sentido de pertenencia que requerimos los hombres, porque fuimos hechos con un propósito, y es vivir en comunión con Dios. Si tú no has recibido nunca a Jesús como tu Señor y tu Salvador, yo te invito a que me acompañes en esta oración. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Dios y mi Salvador personal, aquel que se murió en la cruz y fue clavado por mis pecados, Señor, por el cual te pido que me perdones. Perdóname, Dios, y báñame, lávame con tu sangre preciosa, en el nombre poderoso de Jesús, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú has hecho esta oración con fe, te aseguro que has pasado de muerte a vida y has ganado para ti un proveedor, un Padre que podrá responder por todas tus necesidades, y el reino de los cielos ha ganado un Hijo. Dios los bendiga. Continuamos viéndonos.